Bueno, entonces como ya les había dicho, vamos a desarrollar esta temática que se llama el intérprete. Y esta temática llamada el intérprete vamos a tener 2 puntos. Bien, 2 puntos. 2 puntos vamos a tener. Entonces, en esta primera parte vamos a conocer acerca de los dos primeros personajes, de esta historia. Bien, en esta primera parte vamos a aprender a conocer los 2 personajes de esta historia. Y posterior, en la segunda parte, porque ya les he dicho que son 2 partes, en la segunda parte vamos a identificar el desarrollo que inició a partir de esta primera parte. Entonces, esta primera parte vamos a enfocarla en la cita que ustedes están viendo allí, que es Lucas 10, del 25 al 29. Lucas 10, del 25 al 29. Ok, listo. Entonces les venía diciendo que en esta primera parte, ¿de acuerdo? En esta primera parte vamos a desarrollar la guía en este versículo de Lucas 10, del 25 al 29. Bien, Lucas 10 del 25 al 29, no se preocupen, yo la cita se la voy a estar compartiendo en pantalla. Y esta historia es una historia bastante conocida por muchos de nosotros. En algún momento la hemos escuchado, en algún momento incluso nosotros la hemos predicado, la hemos compartido a otras personas. Y como sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre va a tener algo nuevo de lo cual el Señor va a querer sembrarnos. Y sé que con la voluntad y guía del Espíritu Santo esta no va a ser la excepción. Entonces, como bien saben, esta historia de Lucas 10:25, esta parábola tiene que ver nada más y nada menos que con la parábola del buen samaritano. Pero primero, antes de leer esta historia, antes de comenzar con este desarrollo, vamos a comenzar a leer la historia, ¿de acuerdo? Entonces dice en verso 25: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿de acuerdo? Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces, hasta aquí vamos a terminar, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos a culminar. Entonces, nosotros viendo a primera mano estos pasajes, ¿de acuerdo? Estos 4 pasajes que hemos visto del 25 al 29 de Lucas 10, vemos 2 personajes, podemos identificarlos. Primero podemos identificar a Jesús y podemos interpretar ¿a quién? A un intérprete de la ley según el versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley. Entonces este pasaje tiene que ver con la parábola del buen samaritano, que como ya yo les había mencionado, tiene que ver con la parábola del buen samaritano. Pero antes de identificar todo esto, primero debemos notar, y es lo que yo quiero que tú y yo podamos hacer en esta hora, es ¿qué fue lo que motivó al Señor Jesús a pronunciar esta parábola? Bien, ¿qué fue lo que motivó al Señor Jesús a pronunciar esta parábola? Si bien nosotros conocemos esta parábola, pero hubo un inicio por el cual esta parábola se desarrolló. Entonces debemos notar qué fue lo que motivó. Si nosotros nos centramos en el versículo 25, que dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo ¿para qué? Y dijo para probarle. Bien, dijo para probarle. Entonces notamos de primera mano que la motivación de este intérprete a la hora de hacerle la pregunta al Señor fue una motivación para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero antes de seguir una vez más andando con nuestra temática, es muy necesario, porque sabemos que hay personas nuevas que están aquí con nosotros, pero asimismo también hay personas antiguas que tal vez se les dificulta un poco identificar cuál es la diferencia entre un intérprete de la ley
distinguir entre lo que es un fariseo o un escriba. Entonces es necesario, antes de comenzar a ahondar en todo esto, que nosotros podamos identificar de quién se trataba esta persona con la cual Jesús estaba dialogando. Entonces quiero que hagamos una dinámica. Bien, quiero que hagamos una dinámica y allí en pantalla, ¿de acuerdo? Ahí en pantalla les va a salir, ¿de acuerdo? Les va a salir una encuesta. Bien, les va a salir una encuesta en pantalla y espero que salga. Y la pregunta es, ¿quién era? A, el recaudador de la ley de impuestos, estamos hablando del intérprete. B, un profeta de la ley y del pueblo de Israel. C, un experto en el conocimiento de la ley de Dios. O D, un romano defensor de la ley. Entonces tienes 4 opciones. Ahí te enviaron 4 opciones, ¿cierto? Entonces tú vota. ¿Cuál piensas tú que es la opción que hace referencia a un intérprete de la ley? Entonces vamos a tener, ¿qué? 30 segundos para que tú tomes la difícil situación de votar con una de estas 4 opciones. Bien, entonces yo también voy a votar. Obviamente esa es la respuesta, pero es un ejercicio. ¿Quién es un intérprete de la ley? Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. ¿Listo? Ya votaron, espero que hayan votado. Ahora sí, vamos a ver. Wow, están votando bastante han votado. Apenas han votado 6 personas. 6 personas apenas han votado. Vamos a ver, listo, está creciendo ahora el número. Más personas están votando. Muy bien. Excelente. Bien. Excelente, bien. Muchas personas han votado. Listo, entonces. Listo, entonces ahí en pantalla van a ver los resultados. Vamos a ver nuevamente. Listo. Bien, entonces los que ya votaron, efectivamente para los que habían votado la opción correcta es un experto en el conocimiento de la ley de Dios. Bien, de ese se trataba el intérprete de la ley. ¿Qué es un intérprete de la ley? Pues bueno, ya saben que en una próxima oportunidad cuando les pregunten a ustedes qué es un intérprete de la ley, ya van a saber decir que se trata de un intérprete de la ley. Es decir, era un judío que era considerado como un experto en todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la ley de Dios que Dios mismo dio a Israel por medio de Moisés. Entonces, ese es un intérprete de la ley. Entonces, para que nosotros podamos tener claro eso. Entonces, en la siguiente diapositiva que estamos viendo, yo les quise apuntar algunas cosas. Y es que este intérprete de la ley se aproximó al Señor Jesús y le hizo una pregunta, como ya habíamos mencionado. Esta pregunta, como yo le había mencionado, como ustedes ven en pantalla, es una pregunta que es completamente legítima y correcta. Pero si nosotros logramos notar de una forma detallada la motivación que esta persona, que este intérprete de la ley tuvo para hacerla, fue completamente incorrecta. Bien, completamente incorrecta. La pregunta era correcta, pero la motivación era incorrecta. Por lo tanto, este intérprete de la ley lo que hizo esta pregunta al Señor Jesús fue con intención de probarle, como estamos viendo allí, como ustedes están viendo en ese color, para probarle. Y yo me imagino que fue para encontrar algo para acusar a nuestro Señor Jesús. Entonces hasta este instante estamos viendo, ¿de acuerdo? Estamos viendo los dos personajes, de qué trata este personaje del intérprete de la ley, ¿de acuerdo? Hemos visto hasta el momento qué lo motivó a hacer esta pregunta a esta persona y qué pregunta le hizo. Hasta este instante hemos visto. Entonces, vemos cuál fue la respuesta en este versículo 26. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Bien, a la pregunta que le hizo este intérprete. Entonces en Lucas 10:26, el Señor Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Acá el Señor Jesús respondió con una pregunta a sí mismo. A muchos de nosotros nos incomoda que cuando hagamos una pregunta nos respondan con una pregunta. Yo no sé cómo respondió este intérprete, pero el Señor Jesús le respondió con una pregunta al intérprete. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Qué está escrito en la ley?
cómo lees. Asombroso, ¿no? Completamente asombroso. Entonces, al hacer referencia a la ley que Dios dio a Israel por medio de Moisés, como ya hemos mencionado anteriormente, el Señor Jesús no estaba insinuando, ojo a lo siguiente, no estaba el Señor Jesús insinuando que por cumplir, ¿de acuerdo? Por cumplir lo que dice la ley, un pecador se puede salvar. Porque por lo menos lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, que está en Romanos 8:3, dice que la ley fue dada para que el hombre pecador sepa que es completamente imposible cumplir las demandas de Dios para ser salvo. Bien, completa. Y ahí en Romanos nosotros podemos decir, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces lo que básicamente el Señor Jesús le estaba diciendo al intérprete es, oye, tú que eres experto en la ley, deberías honestamente saber lo que la ley demanda para que un hombre pecador herede la vida eterna. Esto era lo que básicamente el Señor le estaba diciendo a este hombre intérprete de la ley. Entonces, vemos ahora cuál fue la respuesta del intérprete de la ley. Eso era un pitaquejale, ¿de acuerdo? Ahora vamos acá a la respuesta del intérprete de la ley a la pregunta del Señor Jesús. Entonces acá, como vemos en pantalla en Lucas 10:27, dice, aquel respondiendo dijo, ojo, aquel, es decir, el intérprete respondiendo a Jesús, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, a tu prójimo como a ti mismo. Aquí estamos viendo que el intérprete estaba haciendo completamente honor a lo que era su oficio. Él sabía, el intérprete conocía muy bien lo que decía la ley y por lo tanto citó lo que en su esencia misma es toda la ley, que como bien sabemos, esta es toda la ley, ¿de acuerdo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Citó lo que es la esencia de la ley, ¿de acuerdo? Ya que la ley se resume básicamente en lo que acabamos de leer. Pero ahora nuevamente podemos notar la respuesta que le dio el Señor Jesús una vez más. Y la encontramos allí precisamente en el versículo de abajo, en el versículo 28, donde la Biblia dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien, recuerden de que el intérprete le respondió, amarás al Señor tu Dios, que era esto. Y ahora el Señor le contrarresta y le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Increíble, completamente increíble, porque aquí vemos cómo el Señor Jesús estaba absolutamente de acuerdo con la respuesta de este intérprete de la ley. Completamente de acuerdo estaba nuestro Señor Jesús. Por eso le dijo allí, como vemos en el versículo, que bien ha respondido. Pero el gran problema por el cual el Señor le estaba inquietando era que el intérprete de la ley estaba convencido que estaba cumpliendo lo que acababa de decir. Él estaba convencido que estaba cumpliendo lo que acababa de decir, pero a la triste y decepcionante realidad es que no era así. ¿De acuerdo? No era así. Porque bien nosotros podemos notar allí donde el Señor le dice, bien ha respondido, haz esto de hacer, no de conocer, haz esto y vivirás. Es decir, acá lo que nosotros podemos notar es que este intérprete conocía lo que decía, pero no vivía lo que decía. Interesante, ¿no? Conocía lo que decía, pero no vivía lo que decía. Y esto a mí me lleva a pensar es que uno muchas veces, como creyente, como cristiano, somos muy parecidos en las características iniciales que llevamos hasta este momento con este intérprete de la ley. Porque nosotros tal vez nos podemos sentir justos en nosotros mismos.
Cuando creemos que por tener muchos años en el Evangelio o muchos años de estar caminando en los caminos del Señor, porque tal vez nos conocemos muchos versículos, ya sea por ser parte de un ministerio activo, podemos estar cayendo en el error de estar convencidos que estamos cumpliendo lo que Dios demanda. Este era el error que el cual el intérprete estaba teniendo y el cual el Señor le estaba reprendiendo. Pero como les digo, nosotros también sutilmente podemos estar cayendo en este error de creernos justos en nuestra propia opinión. Entonces en el versículo, aquí en la diapositiva número 8, estamos viendo que acá el intérprete de la ley trata entonces de rebatir todo lo que es la orden del Señor, cuando él mismo, estamos viendo en ese versículo 29, cuando dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ojo, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿quién es mi prójimo? Oye, no nos podemos hacer una pregunta, muchachos, si es, ya habíamos desde el inicio, cuando hicimos el ejercicio de la pregunta, vimos que esta persona, intérprete de la ley, que era un intérprete de la ley, era un conocedor de las escrituras. Bien, fue lo que nosotros logramos describir. Y vemos claramente cómo esta persona no tenía una mínima idea de quién era su prójimo. Pero no porque no tenía conocimiento, sino porque, como acabamos de leer, queriendo justificarse, queriendo lavar sus manos. Bien, queriendo lavar sus manos, esta persona estaba completamente errada. Entonces aquí podemos notar que el intérprete se sentía justo, chicos. Notamos que el intérprete se sentía justo. El intérprete se sentía justo en su propia opinión. Sinceramente pensaba que el Señor Jesús estaba equivocado cuando él decía, recuerden, cuando el Señor Jesús le dijo, haz esto y vivirás. Él pensaba que Cristo estaba equivocado con lo que le estaba diciendo. Por eso el texto dice que queriendo justificarse a sí mismo, y le pregunta al Señor Jesús, ¿quién es mi prójimo? Qué cosa tremenda. Entonces, nosotros es algo de lo cual nosotros debemos aprender, y es lo siguiente, chicos. Y es que la manera de pensar de los intérpretes de la ley y de los fariseos en general en ese entonces era que para ellos la noción de prójimo era que era uno precisamente como ellos. Era, es decir, un judío. Era solamente una persona justa igual a ellos. Ese era el prójimo de ellos, un judío, una persona justa como ellos. De modo que los pecadores, ¿de acuerdo? Ese grupo excluido en ese entonces de esa sociedad, como eran los pecadores, como eran los publicanos, ¿de acuerdo? Que eran los publicanos, los pecadores, los publicanos, las prostitutas, los gentiles, y en especial un grupo muy, pero muy importante, que es uno de los ejes de esta noche, que es los samaritanos, que debían ser odiados. Pareciera que nacieran con un chip en automático, que era odiar a los samaritanos. Entonces, en esta novena diapositiva, entonces acá nos están presentando que Jesús le quiso colocar el dedo en la llaga a este hombre. Entonces aquí es donde vemos cómo el Señor Jesús precisamente le pone el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque este intérprete, haciendo lo que para él estaba correcto, él no caía en cuenta que algunas cosas obvias él estaba omitiendo. Entonces, esta es la razón por la que la parábola que vamos a estar desarrollando ahora, por lo que la parábola que relató el Señor Jesús tiene como propósito mostrar al intérprete de la ley, por medio de él y a cada uno de nosotros, que el amor de Dios se debe manifestar en el prójimo, independiente quien sea. ¿De acuerdo? ¿Me voy a entender?
que la parábola que vamos a comenzar a leer tiene como propósito el Señor mostrar al intérprete de la ley y por medio de él, muchachos, y a cada uno de nosotros, que el amor de nuestro Dios se debe manifestar en el amor al prójimo, independiente quien sea. Bien, independiente quien sea. Entonces, este intérprete no estaba muy claro y el Señor comienza a confrontarlo directamente. Entonces, aquí es donde vamos a empezar con la segunda parte. Bien, vamos a empezar ahora con la segunda parte. Y esta segunda parte nos va a mostrar una verdad. Diapositiva 9. De acuerdo. Listo. Y en esta segunda parte vamos a comenzar a ver lo que es el preámbulo, en lo que va entrando, lo que es esta parábola del buen samaritano, que como ya les he dicho, muchos de nosotros ya conocemos. Entonces aquí es muy importante saber distinguir entre lo que eran los samaritanos y judíos. Entonces yo no me voy a extender mucho acá porque es muy importante que podamos resaltar. Y quiero detallar en algunos aspectos porque yo sé que algunas personas nos están acompañando por primera vez y no tienen idea de ciertos contextos. Entonces voy a tratar de explicar de forma muy sutil, y a los que sabemos esto nos va a servir para reforzar lo que sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, como bien muchos de nosotros sabemos, todo esto lo que hace referencia al conflicto entre judíos y samaritanos. Bien, judíos, este conflicto que debemos recordar que es uno de los más antiguos del mundo. Uno de los conflictos más antiguos del mundo, como era este conflicto entre los judíos y los samaritanos. Entonces, hacía siglos que el rencor entre judíos y samaritanos se había estado desarrollando, y especialmente en lo que fue la época del ministerio de Jesús. Se había convertido en un odio sumamente intenso. Yo les quise traer de una forma muy, muy didáctica para que podamos comprender cómo así los samaritanos. Bien, podemos comprender quiénes eran. Entonces ahí se los quise traer con unos dibujitos, unas figuras para que podamos comprenderlo. Entonces, muchachos, debemos comprender que los samaritanos eran una raza mezclada, así como están viendo en pantalla. Una raza mezclada que se originaron cuando las 10 tribus del norte de Israel fueron conquistadas por el imperio asirio. Esa figura más grande que están viendo en pantalla. Y los asirios trajeron gente de lugares de distintas partes para que vivieran en ese territorio. ¿Y qué hicieron? Para que se unieran a hombres y mujeres judíos. Entonces sus descendientes de esa mezcla eran un judío mezclado con gentil. Algo que muchachos, que como hemos visto y hemos aprendido en las historias que nos han contado, era algo completamente despreciable para los judíos. Y adicional a esto, aparte de la mezcla que ya les he mencionado, otras razones también de odio que tenían los judíos y los samaritanos, era que los samaritanos tenían su propio lugar de adoración. ¿Recuerdan la historia de Jesús y la samaritana? Cuando le dijo Cristo acerca del lugar de adoración, los samaritanos no reconocían a Jerusalén como centro de adoración, cosa que llegaba en conflicto para los judíos y los samaritanos. Entonces, para que nos hagamos una idea. Otra cosa adicional para ya comenzar a entrar en nuestra historia. El conflicto, chicos, era tan grande que en el momento de hacer viajes, acá yo también le traje otra gráfica, que al momento de hacer un viaje, muchos de los judíos esquiaban pasar por ese lugar. Por ejemplo, les puse un ejemplo muy práctico. Presten atención a este ejemplo que es muy práctico y lo vamos a comprender. Los que en algún momento hemos tenido la oportunidad de ir a Barranquilla, sabemos que la vía más rápida, creo que la vía más rápida es la vía al mar. Pero si tu idea es ir a Santa Marta, no es una obligación, pero es la vía más rápida para llegar a Santa Marta, como ustedes están viendo allí, que es la vía de la Cordialidad, esa que pasa por Bayunca y por allá por Luruaco y demás. Entonces, si tú quieres llegar a Santa Marta, no es una obligación, pero si quieres llegar rápido, te toca pasar por Barranquilla. Y ves el Estadio Metropolitano, pasas por Soledad y en fin, para llegar a Santa Marta y en fin. Bien,
Esa es la vía más rápida. Hay otra vía que es muy larga, que es la que ustedes están viendo aquí, que es la que baja al Carmen de Bolívar. Baja al Carmen de Bolívar, luego va al Plato Magdalena, luego va, miren todo ese recorrido que hace, llega a Fundación y total. Miren todo ese recorrido tan largo y tan extenuante. Creo que si de aquí a Barranquilla creo que son 2 horas aproximadamente. Creería yo que con esa vía la que te desvía está durando, qué sé yo, 4 hasta 5 horas, en mi ignorancia. Esto es un ejemplo práctico que nos va a llegar a comprender cómo ocurría entonces con los samaritanos y los judíos. Como ustedes están viendo allí en la parte derecha, fíjense, la parte de Samaria estaba en el centro. Entonces ¿qué pasaba? El camino más directo para ir de Judea, la parte que ustedes están viendo, la parte inferior de Judea a Galilea, tocaba pasar por Samaria. Pero ¿qué ocurría? Muchos judíos, en particularmente los galileos, ¿qué hacían ellos? Preferían tomar una ruta indirecta. Aunque era más larga, más bien era atravesar casi que todo el país, un pueblo, para evitar pasar precisamente por este pueblo que era completamente aborrecido, como eran los samaritanos. Muchas veces pasaban por acá, por la parte derecha del río Jordán, por acá, para nada más y nada menos evitar pasar por Samaria. Imagínense si el orgullo, si la rabia, si el odio y toda clase más de adjetivos que usted pueda agregarle que tenían estas personas les hacía actuar de esta forma. Nos parece increíble. ¿Te parece increíble a ti? Pero déjame decirte que así muchas veces nosotros actuamos. No estamos muy lejos de actuar muchas veces como actúan estas personas que cuando tienen alguna dificultad con alguien evitamos cruzar o la otra acera, o muchas veces, no sé si tal vez a ti te pasó o tal vez si tú lo hiciste. Esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? No estoy diciendo si a mí me pasó o te pasó a ti o a alguien que yo conozca, no sé, solamente es un ejemplo, hago la aclaración. Quizás cuando estábamos en la iglesia de forma presencial, ustedes saben que la iglesia tiene 2 caminos para salir, el del pasillo y el del templo, que entras por la puerta más grande y sales por la pequeñita. Yo no sé si en algún momento tú notaste que tú tenías cierta dificultad con alguien y esa persona buscaba desviarse del otro camino y daba la vuelta. ¿Será que tú lo recibiste o será que tú lo hiciste? ¿Lo hiciste o lo recibiste? O muchas veces cuando vemos a una persona, el ejemplo más común cuando estamos en el andén, vemos a esa persona que viene de lejos y estamos en la misma acera y decidimos cambiarnos a la otra acera. O si tenemos conflicto con el vecino de al lado, prefiero darme la vuelta a la manzana de forma contraria para no tropezarme con esa persona con la cual tengo dificultad. Porque lamentablemente muchas veces esta es la conducta natural del hombre sin Cristo. Evitar. Cuando peca, evita encontrarse con el Señor. Cuando comete un error, evita encontrarse con la persona con la cual ha fallado. Cuando cometemos un error, evitamos reconocer nuestras fallas. Entonces pareciera que fuera una tendencia a ocultarnos, a evitar y no dar la cara. Y en este caso, el caso de los judíos y los samaritanos, por la gran discordia que tenían, ellos hacían esto. Se daban la vuelta, como se dice popularmente, de forma coloquial, se daban la vuelta del bobo. La famosa vuelta del bobo. Bien, recorrían un camino más largo y más extenso. Entonces, otro caso muy importante que también quiero verle para que también podamos comprender es que en cuanto al tema de los judíos ortodoxos, para que se hagan una idea, chicos, los judíos ortodoxos de aquellos tiempos, un samaritano, ellos los consideraban que un samaritano era más impuro o inmundo que un gentil o cualquier otra nacionalidad. Y acá podemos ver que es muy interesante notar las restricciones extremas y absurdas que entonces se tenía en cuenta con la única intención de reglamentar lo que eran las relaciones inevitables entre estos dos pueblos de conflicto, judíos y los samaritanos. Y era que, para que se hagan una idea, era que un testimonio de un samaritano era tan inaceptable ante un tribunal judío
completamente inaceptable, que hubo un tiempo en que, de acuerdo con la autoridad rabínica de ese entonces, el judío que comiera, fíjense, el judío que comiera alimentos preparados por un samaritano, cometía una ofensa tan grave como comer carne de cerdo. Recuerden de que los judíos pueden comer carne de cerdo por ser considerarlo un animal completamente inmundo. Entonces, aunque estas personas admitían que el producto venía de la tierra o crecía de Samaria, no era inmundo para ellos. Es decir, la mano de obra, si el producto venía de la mano de obra de los samaritanos, era algo completamente inmundo. Pero si el producto venía de la tierra, es decir, no pasaba por las manos de los samaritanos, entonces no era impuro. ¿De acuerdo? De manera que era permitido comprar uvas, comprar granos de los samaritanos, pero el vino o la harina fabricados por estos, nada de nada. Para que se hagan una idea cuál grande era el conflicto que tenían estas dos personas. Ahora bien, para llegar al punto, y también aquí quisiera que cada uno de ustedes podamos participar, y la pregunta es una pregunta de la cual me causó mucha curiosidad cuando la estaba formulando, y es, teniendo en cuenta este gran conflicto que existía entre judíos y samaritanos, y siendo Cristo un judío neto, ¿por qué Jesús colocó a su principal enemigo como ejemplo de admiración y el héroe central de su historia? ¿Por qué? Ya acabamos de leer. Cada uno de nosotros acabamos de leer este conflicto tan grande e histórico que ha existido entre estos dos pueblos. Y Jesús, siendo un judío, coloca a su enemigo como el centro de su admiración, como ejemplo en su historia. Entonces yo sí quisiera que ustedes puedan escribir y saber de qué trata. ¿Por qué piensan ustedes que Jesús colocó nada más y nada menos la historia del buen samaritano, pudiendo colocarle el buen hombre, o incluso tomar de ejemplo el buen judío, pero colocó el buen samaritano? Bien, el buen samaritano. Entonces, ya viendo la historia, ya viendo el preámbulo, porque lo que acabamos de ver fue el preámbulo de lo que fue esta parte de la disputa entre judíos y samaritanos. Entonces es importante que nosotros también sepamos lo siguiente acerca de la definición de parábola. ¿De acuerdo? Que, como se sabe, una parábola consiste en una narración por lo general completamente ficticia, con lo que se procura enseñar o ilustrar alguna verdad importante. De eso se trata, básicamente, una parábola. Y es lo que vamos a estar precisamente desarrollando en esta noche. Y es la parábola. Bien, recuerden de que en la primera parte, chicos, o para los que acaban de venir, habíamos hablado acerca de la historia de quién. La primera parte, que fue la historia entre Jesús y el intérprete. Y a partir de allí se da esta historia del buen samaritano. ¿De acuerdo? Entonces, para que podamos contextualizar y podamos tener una idea. Entonces, en el versículo 30 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo le pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, es decir, cuando hablamos de él, recuerden de que es el intérprete.
Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Entonces yo acá una vez más también le traje una imagen para que podamos irla comprendiendo el contexto de toda esta historia que hemos estado leyendo. Ustedes, si se dan cuenta, miren dónde estaba ubicada Jerusalén y Jericó. Chicos, Jericó se encontraba a unos 27 kilómetros la distancia, aproximadamente, a 27 kilómetros de Jerusalén. Y en lo que yo estuve averiguando, a más de 240 metros por debajo del nivel del mar. Del mar, no del mar. ¿Qué clase de gente tan mala es esa? 240 metros por debajo del nivel del mar, ¿de acuerdo? Mar. Es decir, esa ciudad estaba en un hueco, completamente un hueco. Porque por lo menos, para que nos hagamos una idea, Cartagena está al nivel del mar. Nosotros vamos allá a las tenazas allá y vemos que el mar está ahí mismito. Y esta ciudad de Jericó está a 240 metros por debajo del nivel del mar, exactamente el mar Mediterráneo. Bien, y acá también puse unos datos muy importantes, y es que Jerusalén significa ciudad fundada en paz y Jericó significa lugar fragante. Entonces estos dos nombres hermosos, por sus significados, ¿de acuerdo? Jerusalén, fundada en paz, y Jericó, lugar fragante, tenían un bello significado. Pero el problema no consistía ahí, el problema consistía en el camino en cual tocaba atravesar estas dos ciudades. Ese era el problema. El recorrido en cual se desarrolla la historia del buen samaritano que nosotros acabamos de leer, ya que el camino era completamente angosto, chicos. El camino era angosto, lleno de cuevas, y de cuevas completamente angostas y oscuras, lo cual revestía completamente de peligro y era un agujero apropiado para ladrones. Bien, era un lugar completamente para ladrones. Entonces yo busqué una imagen para que nosotros podamos imaginarnos y tener una idea de cómo más o menos era ese trayecto. Entonces era algo así como ustedes están viendo ahí en pantalla. Era un lugar profundo, angosto, lleno de cuevas y demás. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? El nombre de la parábola, un judío. El nombre de la parábola es un judío que descendía por este terreno que están viendo ahí en pantalla, un terreno tortuoso, un sendero cuyo no sé, si nosotros pasamos por ahí, me imagino que se escuchaban esa música de las películas. Uno pasaba por ahí, uno ya se sentía atracado. Esa música del tiburón. Me imagino, se sentía, y más por el eco de las cuevas. Me imagino acá de una forma loca y recreando la escena. Pero en este terreno fue donde se desarrolló esto, y donde este hombre fue atracado por estos ladrones, que vimos que no solamente fue uno, sino que fueron varios. Y dice de que lo dejaron medio muerto, y ahí lo dejaron quieto, ¿de acuerdo? Medio muerto lo dejaron. Y llama mucho la atención, ya para ir concluyendo, llama mucho la atención que por ahí pasaron varias personas. Y entre esas varias personas ya conocemos, pero vamos con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que nosotros aprendamos algo nuevo el día de hoy, porque sé que muchos de nosotros hemos aprendido esta historia. Pero Dios y su Espíritu quiere que aprendamos algo nuevo y que seamos completamente atentos a lo que Dios quiere enseñarnos. Y acá vemos la primera persona la cual pasó. Dice que tiempo después bajó por ese camino un sacerdote. Y podemos ver que un sacerdote era un judío respetable, completamente respetable, que venía nada más y nada menos que de Jerusalén. ¿De acuerdo? Venía de Jerusalén. Quizás venía del altar, del templo, seguramente cumpliendo alguna función eclesiástica, sacerdote. Esta persona seguramente era de la familia de Aarón o de la tribu de Leví, cuyo ministerio lo habría estado heredando por sucesión de muchos otros. Y dice esto acá, que el cual vio al herido, pero no hizo nada, sino que pasó de largo. Entonces, las razones para no hacer nada pudieron haber sido muchas.
muchas razones. Quizás tenía algo que hacer y estaba corriendo. Quizás no quería ensuciarse sus vestiduras consagradas, sagradas. Muchas excusas tal vez habrán, pero en últimos términos no hizo nada. No hizo nada. ¿De acuerdo? Por lo que se ve a través de la historia contada por Jesús que este sacerdote estaba muy lejos de extender la mano al caído. Entonces ahí es donde tal vez nosotros podemos hacernos una pregunta, y es la pregunta que yo le hago a muchos de los que estamos acá, y es: ¿en qué estaría fundada la fe de este sacerdote? ¿En qué estaría fundada la fe de este sacerdote? Teniendo en cuenta que era un sacerdote de Dios. Era un sacerdote que practicaba o decía practicar misericordia y piedad. Era un sacerdote de Dios. ¿En dónde estaría fundada la fe de este hombre? Bien, aquí vemos claramente dónde estaría. Porque, por ejemplo, yo aquí les traje también una cita en primera de Corintios 3, del 1 al 4, donde habla que si yo hago tantas cosas, cumplo con tantas responsabilidades, digo hacer tantas, yo le estoy parafraseando lo que ustedes pueden leer en pantalla, cumplo con tantas cosas, pero si no tengo amor, recuerdan el primer mandamiento, el principal: amar al Señor tu Dios, pero también amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si esta persona era un sacerdote de Dios, ¿en dónde estaba fundada su fe? ¿Y en dónde estaba el amor que decía demostrar a Dios, pero que no se manifestaba o no se traducía en el amor al prójimo? ¿En dónde estaba? Entonces aquí tal vez nosotros podemos decir de que este sacerdote estaba completamente lleno de letras y era puro uniforme. Tal vez este sacerdote creía servir a Dios, pero se le olvidaba hacerlo de Dios. Él creía estar sirviendo a Dios, pero se le olvidaba hacer lo de Dios. ¿Me voy a entender? ¿Y qué era hacerlo de Dios? Amarlo a esta persona herida a través del cuidado y el amor al prójimo, como se esperaría que una persona de esta alta responsabilidad que era el sacerdote supiera, ¿cierto? Pero como vimos, en últimas cuentas no hizo nada. Segundo, vemos acá también otra figura. Dice que más tarde bajó por el mismo camino un levita, quien era un judío. Acá también vemos otro judío que era un personaje que, si bien no tenía el mismo rango que el sacerdote, no obstante, él desempeñaba un papel ciertamente tan importante en el templo. Bien, e incluso se cree que para el tiempo de Jesús, el levita desempeñaba un papel tan importante en la liturgia, lo que era el templo, que específicamente lo que era el canto y la música, lo que la música se refiere, es decir, tenía un papel importante. Pero dice que él también debió haber tenido quizás unas buenas razones para no ayudar a esta persona. No sé, razones, otra vez tal vez a esta persona que tal vez también le tocaba servir o hacer alguna responsabilidad en su servicio. Pero al igual del sacerdote, en últimas tampoco hizo nada. Tampoco hizo completamente nada. Y acá vemos que el levita acá podría estar representando todos aquellos que en algún momento nosotros, que quizás servimos en la iglesia, cumpliendo alguna responsabilidad, podemos estar levantando manos, podemos estar creyendo estar sirviendo a Dios, pero con cosas tan sencillas y tan importantes que es como el cuidado y amor al prójimo, no se está viendo corroborado. Hay una congruencia de estar creyendo servirle a Dios, pero no le servimos a nuestro prójimo a través del amor, no le servimos al prójimo a través del cuidado. Cuando muchas veces conocemos casos de situaciones, por lo menos en este tiempo que hemos conocido situaciones difíciles, se han estado anunciando, y el pastor ha estado anunciando en los grupos de WhatsApp y los jueves de oración y en los grupos de WhatsApp,
tal vez tú has estado escuchando que una persona necesita oración. ¿Qué haces tú cuando notas eso? Cuando sabes que alguien necesita oración, que le hacen la invitación a alguien para que ore. ¿Qué haces tú? ¿Qué es lo inmediato? ¿Cómo reaccionas tú? O ejemplos prácticos, por ejemplo, cuando colocan a alguien que está cumpliendo años y tú sabes que esa persona está cumpliendo años, y cuán importante es que vivan los hermanos juntos y en armonía, pero sabes tú que está cumpliendo años y ves la información en un grupo de WhatsApp, ves la información en Facebook y en muchas cosas en estos de WhatsApp, pero tú ni te inmutas tal vez a ponerle una carita, feliz cumpleaños, y lo que sobresale muchas veces nosotros es la indiferencia. Y vemos muchas veces que nosotros como hijos de Dios, como servidores, tenemos muy parecido a estas dos personas que hasta este instante hemos venido, un sacerdote y un levita. Y llama mucho la atención porque recuerden quién fue el herido. Un herido fue un judío igual a ellos. ¿Es de quién se esperaba más la pronta ayuda? De sus compatriotas, de un sacerdote y de un levita, nada más y nada menos que de parte de ellos, ¿cierto? Pero acá vemos, ya para ir concluyendo, que acá vemos nada más y nada más que un samaritano. Vemos que acá un samaritano bajó por el camino cuando vio al herido. Este samaritano no le preguntó si era judío o no, porque me imagino no le preguntaría porque efectivamente está en conflicto. Él se limitó a ayudar. Simplemente se acercó y dice el texto que fue movido a misericordia. ¿De acuerdo? Y aquí es donde nosotros, chicos, podemos ver la clave central de lo que hoy Dios quiere enseñarnos. Aquí está la clave esencial. ¿De acuerdo? Dice el texto que fue movido a misericordia. Aquí está la clave. Y es que a diferencia de lo que fue el sacerdote y el levita, los cuales, ¿de acuerdo? Los cuales al ver al herido pasaron de largo, el samaritano fue movido a misericordia. Y vemos de qué se trató eso de que fue movido a misericordia. Fue movido, se instó, actuó. ¿Y de qué forma actuó? Dice que vendó las heridas, que echándoles aceite y vino, que era la forma de aliviar las heridas y las infecciones de aquel tiempo. Y no solo eso, sino que nosotros vimos también de que él lo puso en el mesón y allí pagó y dijo de que todo lo que gastara además él pudiera cuidarlo, ¿de acuerdo? Y le puso allí, le dio más dinero y demás. Entonces, acá nosotros tenemos que identificar, cuando yo les dije que esta es la clave central de lo que Dios quiere enseñarnos, es porque no se trató solo de una emoción pasajera, chicos. No se trató de una emoción pasajera, sino que vemos que la misericordia se transformó en una ayuda práctica. Bien, la misericordia se transformó en una ayuda práctica. Bien, entonces nosotros debemos entender que no debemos actuar y movernos por emociones. Por ejemplo, envían una petición, alguien necesita oración, y nosotros tal vez en ese instante estamos haciendo algo y nosotros tal vez en nuestra mente estamos con alguien y le decimos a alguien: oye, ¿ya te diste cuenta cómo está esta persona que está en la clínica? Ay, sí, verdad, está mal, cierto, está mal. Y ya, se queda allí, se queda en una emoción pasajera. Es decir, la misericordia que la cual esa casa está hablando, la cual debe transformarse en una ayuda práctica. Esta ayuda práctica, en el ejemplo que le acabo de mencionar, debe ser la oración, y no solamente quedarse en el lamento, en la intención de querer ayudar por un lamento. Ay, sí, pobrecito. No, muévete a orar. Si tal vez alguien te está escribiendo, el pastor escribe que alguien necesita de oración, no te lamentes mentalmente, o no te quedes en el celular viendo los grupos de WhatsApp o viendo Facebook. Suelta el celular, soltemos el celular y hagamos actos de compasión, ¿de acuerdo? Porque muchas veces, ¿qué ocurre? Muchas veces no diferenciamos lo que es la compasión, ¿de acuerdo? No diferenciamos lo que es la compasión, y a veces tenemos esa dificultad. Muchos de nosotros no diferenciamos la compasión con la lástima.
Y muchas veces nuestros actos se convierten en actos más de lástima que de compasión, de misericordia. Bien, entonces esta fue la gran diferencia que llevó a lo que fue el samaritano. Bien, entonces ya esta es, creo que la última diapositiva. Entonces acá vemos, una vez más, y acá va concluyendo toda esta historia, la cual Dios nos ha traído, y es que acá el intérprete de la ley debe haber estado extasiado escuchando de la manera tan maravillosa que el Señor Jesús relató, con la que relató toda esta parábola, así como la hemos hecho. Y acá llegó el momento para que el Señor Jesús muestre la aplicación de la parábola, de esta parábola del buen samaritano. Y lo hizo mediante una pregunta. Otra pregunta de parte de Jesús, que Jesús le hizo al intérprete. Y como ustedes también ven en pantalla, dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquí vemos, chicos, que la pregunta es clara y directa de parte de Jesús. De los tres hombres de la parábola, solo uno actuó con misericordia y ayudó a quien estaba herido. Y acá vemos, miren lo interesante, aquí vemos que el intérprete de la ley sabía quién era, pero la disputa que ya les había dicho desde hace rato que tenía entre judíos y samaritanos era tan grande, y la ceguera espiritual que este hombre tenía tan grande, que no fue capaz ni siquiera de usar la palabra samaritano. Porque si ustedes se dan cuenta, ni siquiera usó la palabra samaritano, quien fue que ayudó, sino que hizo ¿qué? Hizo referencia que aquel que usó misericordia con el herido. Así fue como respondió. Entonces, chicos, ¿qué vemos acá? Aquí lo que estamos viendo con todo es una historia completamente increíble. Y es que esta respuesta honesta, por supuesto, incriminó nada más y nada menos que el intérprete. Él mismo se incriminó. Porque si un samaritano despreciado por los judíos demostró por medio de acción de misericordia con el herido, que ya hemos dicho que era nada más y nada menos que era un judío y que no estaba en la obligación, acorde a la disputa que tenían de la rivalidad, no estaba en la obligación, eran sus compatriotas sacerdotes y levitas. Pero dice que entonces este hombre actuó en misericordia, el samaritano. Entonces el intérprete de la ley estaba totalmente errado al pensar que él no debía amar a los samaritanos, porque no les consideraba a su prójimo. Es decir, él mismo se estuvo engañando y Cristo lo confrontó. Cristo lo confrontó con todo esto. Entonces el Señor Jesús estaba quitando la máscara de justicia del intérprete que ya hemos estado viendo, del intérprete de la ley, la cual escondía la bajeza de su carácter, que ya hemos dicho, la bajeza de su carácter, y que por eso terminó diciéndole, nada más Jesús le terminó diciendo a él: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Y no es posible decir, chicos, que amamos a Dios y al mismo tiempo odiamos a los que consideramos que no están a nuestro nivel. Es complicado. De acuerdo, es completamente complicado. Yo les comparto un testimonio. Yo hace muchos años, cuando tuve la dificultad de mi operación del hombro, hace muchos años, Dios, una de las cosas que trató mucho en mí fue el tema del resentimiento. Yo era una persona completamente resentida. Si a mí alguien no me hablaba, yo no le hablaba. Si alguien a mí no me saludaba, yo no lo saludaba. Y era resentido y amargado en ese aspecto. Y muchas veces cuando yo estuve en la situación de mi operación, desafortunadamente Satanás atacó mucho mi mente y me hizo ver que algunas personas no me habían escrito, que yo no les importaba a algunas personas y total. Y quizás eso fue verdad, pero Satanás lo que hizo fue tergiversarme esa verdad y convertirla en una cizaña. Y cuando yo me sentí de esa forma, Dios comenzó a tratar conmigo y Dios me hizo entender y me hizo ver que cuando otras personas estaban enfermas, ¿cómo fue mi actuar con esas personas? Si yo las llamé, si yo no las llamé, si yo me interesé por ellas o no. Y cuando el Espíritu Santo de Dios
internamente me planteó eso, yo no supe ni qué responder. Ya yo sabía mi respuesta. Yo dije, yo no puedo esperar que otras personas muchas veces se interesen en mí cuando tal vez yo no siembro eso. Incluso a veces se da el caso, porque puede pasar y se da, que tú siembres y no se da. No hay problema. Tú siembra y haz lo que tienes que hacer, que Dios te mande. Pero mi punto es el siguiente. Cuando ocurrió todo eso, yo caí en cuenta y yo le pedí perdón a Dios. Y me di cuenta de que no solamente bastaba con pedirle perdón a Dios. Yo recuerdo que yo me resentí con ciertas personas y yo me comuniqué, yo llamé a esas personas y les dije, te quiero pedir perdón porque tú cuando estuviste así, yo no me comuniqué contigo y quiero pedirte perdón. Y tal vez algunas de esas personas no me pidieron perdón porque tal vez nunca se comunicaron conmigo. Es decir, yo no me interesé en eso. Yo estaba tratando de restablecer el estado de mi corazón, mi mente. Bien, entonces, con este ejemplo que les trato de dar a entender, que muchas veces nosotros está esa estima de que no amamos o no nos importa a otros porque no recibimos el amor de parte de otros. Y no debe ser así. Dios te manda que ames. Si tú amas a Dios, si tú dices amar a Dios, si tú dices seguir a Dios, el amor de Dios debe verse manifestado a través del amor a tu prójimo, independiente si te escribe o no te escribe. Bien, entonces ahora, chicos, ya para concluir, ahora en lo que respecta a nosotros en toda esta historia que hemos estado leyendo, debemos preguntarnos, muchachos, debemos preguntarnos y reflexionar por un momento, ¿quién podría ser el samaritano de mi entorno? ¿Quién podría ser el samaritano de mi entorno? ¿Quién podría ser el samaritano de mi entorno? Es decir, aquel que aparentemente es mi enemigo, que choca con mi pensar, que choca con mi personalidad, que choca con mi opinión, que choca nomás cuando lo veo, choca conmigo y lo veo, no lo soporto. Ojalá, Señor, te lo llevas o yo te lo mando con un solo golpe. Y por lo tanto esta persona es indigna de mi agrado. Este samaritano de mi entorno es indigno de mi agrado, es indigno de mi amor. Entonces identifiquemos y reflexionemos, ¿quién es ese samaritano de mi vida que tal vez no merece que nosotros amemos? Si quizás no logramos identificar a tu samaritano, o quizás si logras hacerlo, pero en el peor de los casos, muchachos, no queremos asumir lo que Dios dice, el Señor, de que amemos a nuestros samaritanos. Es importante que nos hagamos la pregunta que el Señor le hizo al intérprete de la ley. Entonces, ¿qué lees? O en nuestro caso, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Para dónde va lo que hemos aprendido? ¿Qué hacemos con ello que hemos aprendido? ¿Qué lees? Y ojo, chicos, mucho cuidado, porque podríamos aquí ser nosotros tipología de este intérprete de la ley, que como ya les he dicho, podamos tener un tipo de amor completamente selectivo, es decir, amamos únicamente a quien se lo merece, o solo a aquel es digno de mi agrado, o el que me cae bien. Por ejemplo, las crisis que estamos viviendo nosotros como país, la crisis social y política que estamos viviendo como nación. Y ciertamente vivimos en un país completamente democrático, donde cada quien tiene sus gustos y sus inclinaciones políticas completamente afines, y es completamente válido, es válido. Sin embargo, chicos, acá es donde nosotros debemos ponernos a pensar, ¿cuál es mi actitud como creyente frente a aquella persona de autoridad que no es de mi gusto? Ya sea por su partido político o por lo que ha hecho, etc. ¿Qué pasa ahí? ¿Puede más mi inclinación política que el mandato de Dios que dice que demostrar amor por medio de la oración que se nos ordena debemos hacer por las autoridades, aun cuando éstas no sean de mi agrado? ¿Estamos orando por ellas? ¿O puede, en el peor de los casos, puede más mi indiferencia política? ¿De acuerdo?
Aquí es una invitación que nos hacemos, los que tal vez nos cae mal el gobierno. Y estás tal vez en todo tu derecho que no te caiga bien porque no es de tu agrado, es de tu gusto. Pero ahora, como hijo de Dios, estás practicando el amor a través de la oración. Porque fue justamente allí donde Jesús trabajó en la vida de este hombre, quien consideraba erróneamente que el prójimo era digno de amor, de cuidar y de velar, era únicamente exclusiva a los de su entorno, que ya hemos dicho, los de su grupo, y no era así como Cristo se lo estaba manifestando. No era así. Bien, no era así. Entonces, nosotros estuvimos compartiendo esta imagen, recuerden, en los grupos que hacen relación al intérprete. Y en esta imagen publicitaria, acá, chicos, nosotros podemos observar el personaje principal de la enseñanza, que es acerca del intérprete, pero también vemos una cruz que es la representación de Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesús llega a lo que es nuestra vida, cualquier persona debería transformar su forma de pensar de una forma progresiva, pero significativa. Nuestros pensamientos, nuestras creencias, Cristo las va cambiando, las va transformando. Nuestros esquemas mentales se van cambiando, que se han visto lamentablemente influenciados por la cultura o por los sucesos que nos acontecen en nuestra vida diaria. Y cómo nuestro Señor Jesús le da un giro inesperado al estilo de vida de este hombre, que ya hemos visto, pero sobre todo a su mentalidad, y modifica sus pensamientos y siembra en él el pensamiento del cielo. Así también el Señor Jesús está completamente dispuesto a hacer con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, ya esta sí es la última. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice la Escritura sobre nuestro accionar en estos tiempos de crisis? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué hemos aprendido hasta este instante? ¿Qué nos dice la Escritura sobre nuestro accionar en tiempos de crisis? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Yo termino diciéndote lo que el Señor le dijo a este intérprete: ve y haz tú lo mismo. No lo mismo que el intérprete y no lo mismo que el sacerdote y el levita, sino que hagas lo mismo que hizo el samaritano. Actúa con piedad. Ojo, actúa, no hagas actos de misericordia y te quedes ahí. Actúa en la misericordia, actúa en piedad. Actuemos, también me involucro. Actuemos en piedad, actuemos en misericordia, actuemos en amor. Bien, de eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche, y es el deseo del corazón de Dios. Que seamos transformados, nuestra manera de vivir cristocéntrica sea renovada. Es el deseo y la voluntad de nuestro Señor en esta hora. Entonces, gracias le damos al Señor por este tiempo, y de esta forma culminamos el día de hoy. Y vamos a orar con esta palabra de oración.